Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar acerca de hábitos conscientes. El día de hoy nos acompaña Pedro Sánchez, él es psicólogo con una especialidad en desarrollo humano y acompañamiento en la construcción de hábitos. Cuéntanos el día de hoy, así como hablamos de hábitos en nuestra vida diaria, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre algo que yo hago diariamente y un hábito consciente? Ok. Digamos que técnicamente cualquier cosa que yo haga cotidianamente y que se repita, se puede denominar hábito. Pero en un hábito consciente es aquel ejercicio donde yo a través del procesamiento, digamos, de mi conocimiento, o de un saber o de un acto reflexivo, puedo generar comportamientos que impactan mi cotidianidad. Por ejemplo, puede ser que yo no todos los días haga ejercicio como un acto mecánico, pero que eventualmente yo sepa que realizar ejercicio es algo saludable y me invito conscientemente un día a realizar actividad física. Entonces, el hábito consciente es aquel que a través del procesamiento o de la información con la que cuento sobre esa situación o esa tarea, pues me permito de alguna manera generar acciones para acompañar ese proceso que quiero lograr. Tu parte de esa especialidad es el acompañamiento en la creación, en el desarrollo humano de estos hábitos. ¿Cómo es ese acompañamiento o cómo una persona podría requerir este acompañamiento para generar un hábito? Okay. ¿No se puede realizar desde el ser? Siempre se realiza desde el ser, es decir, hay un ecosistema. Digamos que hay miles de hábitos, millones de hábitos que pueden ser adquiridos, ¿sí? A través de la experiencia humana. En ese ecosistema de hábitos, yo primero, antes de asesorar a una persona sobre X o Y, tengo que saber cómo es la persona. Es decir, no todas las personas que no hacen ejercicio lo hacen, dejan de hacerlo por las mismas razones. No todas las personas que comen mal por las mismas razones. Entonces, primero se hace un proceso de autoconocimiento, es decir, usted quién es, cómo es, qué rutina sigue, por qué sigue esa rutina. Voy a darte un ejemplo de esto. Hace X tiempo, alguien que trabajaba vive del sector de la noche, desarrolla, organiza eventos y este tipo de actividades, llegó a mi consulta por un tema asociado a una necesidad de construcción de hábitos. Evidentemente, ¿yo cómo hago para decirle a esa persona y decirle, mire, usted tiene que comer así, dormir así, hacer así, esto es lo que usted tiene que hacer? Cuando su estilo de vida, pues básicamente le tocaría renunciar a quién es, porque vive en un sector muy específico. Entonces, en la construcción de hábitos de esa persona, yo no puedo trabajar de la misma manera que con un oficinista, que tiene un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y es total, su dinámica personal es muy distinta a la de esta otra persona. Que si duerme en la noche. Claro, entonces, por ejemplo, esa persona que trabaja en la noche, la gente que trabaja en el mundo nocturno, de hecho, actualmente estamos haciendo un podcast con alguien del mundo de la noche justamente, porque la gente que trabaja en el mundo nocturno tiene rutinas de alimentación muy distintas a las de las demás personas. ¿Por qué? Porque la comida que hay en la noche no es la misma que hay en el día. Es muy difícil conseguir una ensalada en la noche. Entonces, probablemente sí consigues una hamburguesa, pero no una ensalada. Probablemente esa persona, como no duerme bien, seguramente va a tomar bebidas azucaradas, va a tener otras sustancias de apoyo para permanecer despierto. Entonces empieza a haber un círculo alrededor de esa persona que le dificulta la incorporación de otro tipo de hábitos. Ahí hay que trabajar desde un lugar distinto, insisto, al de ese oficinista o esa oficinista. Estoy dando dos ejemplos simples, pero también hay personas que no tienen buenos hábitos porque tal vez el sistema en el cual se desarrolló, se crió, pues era muy particular, su familia no comía bien o no dormían bien, esa era la rutina. De hecho, tengo un paciente que alguna vez me hablaba, no, es que en mi familia lo normal era dormirse a la 1 de la mañana. Entonces, esta persona tiene muy malos hábitos por la crianza o los estilos de relacionamiento con los cuales estaba vinculado y, por supuesto, el trabajo ahí es otro. Entonces, siempre hay un trabajo desde el ser. Siempre yo tengo que saber quién es esa persona, cómo aprendió a vivir de esa manera, cómo llegó a incorporar ese estilo de vida.
Y luego sí empezamos a trabajar sobre las estrategias, es decir, cómo vamos a cambiar, ¿sí? Si no todos sabemos, por ejemplo, que hacer actividad física es bueno, ¿sí? Eso es lo que sabemos. Pero, ¿qué tipo de actividad física? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es la que mejor se te ajusta a ti? Entonces, si me llega una persona con artritis reumatoide, entonces yo ya sé que hay una condición que me dice que esa persona no puede hacer cualquier tipo de ejercicio, cualquier ejercicio. ¿Pero significa entonces que tiene que renunciar al ejercicio? No, significa que hay que buscar una forma de incorporar ese hábito de una manera que le permita la sostenibilidad a la persona en el tiempo. Ok. Comenzar, así como lo dices, con la vida nocturna, los oficinistas, una persona con una enfermedad autoinmune. Comenzar un hábito siempre es complejo, siempre es un poco difícil en el sentido de que yo tengo que ajustarme completamente y ajustar mi vida para generar un hábito nuevo. ¿Cómo es ese proceso de desarrollar un hábito? Después del autoconocimiento, ¿qué paso a paso podría seguir, digamos, una persona normal para generar un hábito? ¿O qué bases sólidas debe tener para decir, esto es un buen hábito? ¿Cómo clasificamos un hábito entre si es positivo o es negativo? ¿Varía de la persona y su realidad? Ok, a mí personalmente no me gusta hablar de hábitos positivos y negativos. Yo prefiero hablar de hábitos y adicciones. Okay. Porque una adicción también es un hábito, en teoría. Okay. Es decir, hábito por definición es eso que se repite, ¿cierto? En teoría. Pero aquellos que me benefician, pues vamos a dejarlos como hábitos. La etiqueta yo la dejo y la manejo siempre como hábitos. Todos los que en teoría me afectan, yo los denomino adicción. Es esa compulsión que se repite una y otra vez y que genera una afectación. Entonces, así como existen miles de hábitos que pueden ser incorporados, también existen miles de estrategias, no hay una única sola. Y hay personas a las que les funcionan más algunas que otras. Entonces voy a dar un ejemplo. Hay un libro, a mí personalmente ese libro me gustó, pero todas sus estrategias a mí no me funcionan, ni me funcionarían. Entonces voy a contar algunas de ellas. Ese libro es un libro de James Clear que se llama Hábitos Atómicos, que lo recomiendo muchísimo. De hecho, está el audiolibro gratis en YouTube, así que usted puede meterse o en Spotify y demás. Y hay otro paquete completo. Entonces voy a contar algunas de las estrategias que James Clear cuenta allí. Él las empaqueta todas en el libro y al final todas tienen una función. Sin embargo, algunas de ellas, insisto, a mí no me funcionan. Entonces hay gente que habla de la técnica de los 28 días. Y es que si usted durante 28 días es capaz de repetir una acción de manera recurrente, constante y sostenible, en el día 28 teóricamente ya se convirtió en un hábito. ¿Y eso es cierto? No necesariamente, porque eso, si lo vemos objetivamente, pasa, por ejemplo, con personas que hacen dietas restrictivas. Entonces la hacen, al principio la motivación crece muchísimo porque bajas de peso. Justamente mientras venía en camino hacia acá, por algún motivo estaba viendo no recuerdo si era un podcast o algo, simplemente me salió algo por redes sociales y me quedé escuchándolo, donde estaban hablando de estas personas que participan de estos realities de perder peso, ¿sí? Y lastimosamente en estos realities las personas se meten y sí, bajan mucho peso, pero después de un tiempo, la gran mayoría de esas personas rebotan nuevamente, vuelven a su peso original y es muy complicado ayudarles porque se instaló todo en la técnica, pero no se instaló en la persona. Y ahí voy a hacer una consideración como psicólogo en esto. Hay factores de tipo estructural y hay técnicas que son más bien parches. ¿Qué es estructural? Es aquello que yo modifico en mí, en mi propia identidad, ¿sí? Y el parche es eso que yo hago como técnica que puede funcionarme, pero no me hace un cambio en mí directamente. En eso estoy de acuerdo con James Clear, porque de hecho en su libro él lo nombra y es, usted para modificar un cambio, usted no puede trabajar solo sobre la técnica, usted tiene que trabajar sobre la identidad. La identidad es eso que yo me creo, eso que yo reconozco de mí, que al final yo termino repitiendo como un patrón, ¿sí? Entonces, cuando yo soy una persona que solo come hamburguesas, yo me identifico con una forma de alimentación y además mi identidad también, a mí solo me gustan las hamburguesas. Estoy hablando no solamente de un comportamiento, sino que estoy hablando de un rasgo característico de mi propia
forma de ser y de existir. Marcas tu personalidad. Estoy marcando mi personalidad con eso, me estoy reafirmando sobre algo. Entonces hay que cambiar en eso, no solo en la técnica. Entonces la gente arranca, no, voy a hacer ayuno intermitente. Maravilloso, pero el ayuno intermitente no es para todo el mundo. Por ejemplo, las personas con enfermedades autoinmunes, que ahorita estabas nombrando esto, no deberían hacer ayuno intermitente, pero eso no lo sabe todo el mundo. Todo el mundo cree que todo el mundo puede hacer ayuno intermitente. O voy a hacer una dieta keto. Entonces la dieta keto es altamente restrictiva, ¿sí? En teoría, bueno, aquí es que me meto como también por cierta línea, me voy apasionando, entonces me voy yendo por las ramas. En una dieta keto lo que empieza a hacerse, yo no soy nutricionista, pero me gusta y he estudiado bastante el tema, lo que se hace es buscar que el organismo llegue a un proceso metabólico que se llama cetosis. ¿Sí? Que es básicamente que él pueda recurrir a sus reservas de grasa como fuente de energía y por lo tanto vas a bajar de peso porque empiezas a perder la grasa que has ido acumulando. Eso se llama cetosis, ¿vale? El proceso de cetosis se puede alcanzar hasta donde conozco, puede haber otras, pero voy a decir lo que yo conozco, por 3 vías. Entonces, una vía es la dieta, otra vía es el ejercicio, y en este momento me está olvidando la tercera vía, pero vamos a nombrar esas 2 primeras. Entonces una persona empieza la dieta, es hiperrestrictiva. Entonces la dieta keto es básicamente suprimir todos los carbohidratos, todos, o los carbohidratos almidonados, es decir, los arroces, la papa, el pan, yuca, todo esto, ¿cierto? Todos estos almidones. Y usted no va a comer nada de eso, las frutas tampoco, porque las frutas son fuentes calóricas. Okay. Usted va a comer fibras y va a comer proteína. El problema es que primero alcanzar el estado de cetosis dura varios días. Ya me acordé el tercero, perdón, era justamente el tercero, es el ayuno. El ayuno también produce cetosis. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas en las primeras semanas, logras una semana comer solo ensalada y proteína y pues va muy bien. Pero la segunda semana dijiste, ay, me quiero comer una fruta. Todo el trabajo de cetosis lo perdiste allí. O sea, no es que vas a recuperar toda tu grasa, pero el proceso que estabas buscando a través de esa dieta ya lo perdiste. Entonces, ya se rompe. No es sostenible. Entonces, lo que es mejor es hacer una práctica sostenible que me conduzca a un resultado, que no me toque volver a resetear y empezar de cero. Al ser tan restrictivo se vuelve muy complejo. Entonces, es mejor incorporar acciones que yo realmente todos los días las pueda hacer y que estén al alcance de mi mano. Si yo sé que en algún momento, en el día 30, voy a rendirme y voy a comer pan, ¿qué sentido tiene abandonar el pan de esa manera? Tal vez puedo hacer un ejercicio mucho más consciente y decir, bueno, voy a hacer una reducción consciente de los carbohidratos, voy a permitirme una vez a la semana comer algo de carbohidratos o 2 veces máximo, y el resto de días voy a seguir una rutina mucho más saludable. Esto podría funcionar mejor en el tiempo, pero ese cambio lo hago es en mí. No lo hago solamente como una acción, sino que lo voy haciendo en mi propia identidad. Si yo inicio hablaba de la dieta, pues, porque creo que es una referencia que muchas personas utilizan. Entonces, si yo inicio una dieta restrictiva y yo no me he desidentificado, okay, ¿sí? Como en mi propia realidad, no me he desidentificado del deseo de comer pan, en algún momento lo voy a romper. O sea, en algún momento vuelvo y como. Eso es lo que le pasa al adicto. El adicto tiene que desidentificarse de la sustancia a la que es adicto. Si no se desidentifica, pues va a volver a entrar allí, a su propia compulsión, porque no se desidentifica. Es decir, él logra dejarlo un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, y prueba un poquito y otra vez al abismo. Entonces, ese es un elemento que es importante, trabajar sobre la identidad. Y de ahí para allá vienen acciones. Cuando yo primero me desidentifico, vienen acciones. Entonces, hay varias metáforas que a mí me gustan en términos de acción. Una de ellas son los pequeños pasos. Nosotros tenemos esta tendencia cultural a hacer cosas, pretender cambios de un día para otro, ¿sí? Entonces, hacemos cosas grandes. Cosas grandes es no más carbohidratos. A partir de mañana, ejercicio 5 horas. Claro, eso lo puedes aguantar 1, 2, 3, 4 días, pero al 5.º día ya quieres renunciar. Mejor puedes instalar pequeñas cosas que tengan un impacto positivo en el tiempo. Entonces,
mejoro mi alimentación, mejoro mi sueño, mejoro mi actividad física. No, es que yo nunca he hecho actividad física. Póngase los tenis, por lo menos mándele el hack al cerebro de que ya tiene tenis. Pero hay gente que dice, no, es que yo voy a hacer ejercicio cuando todas las condiciones se me den y ni siquiera he ido a comprar la ropa. Claro. Vaya y compre la ropa, se la pone, siéntase en la piel del que va a hacer actividad física y empiece a preparar por allí. Luego vaya al gimnasio y mire cómo es ese lugar. Ah, no me gustó ese lugar. Pues vaya y camine, déle vueltas a la cuadra, suba y baja escaleras 5 minutos. Saca el espacio de tiempo para que hagas 5 flexiones de pecho y luego miras a hacer la sexta. O sea, tienes que empezar a incorporar acciones sostenibles. James Clear llama esto como la técnica del 1%. Usted no tiene que trabajar en ser un 100% distinto a lo que es hoy. Usted tiene que trabajar en ser todos los días un 1% mejor. Un 1% es algo tan ínfimo, tan pequeño, que si yo nunca he hecho ejercicio y mañana hago una sentadilla y una flexión de pecho, ya hice más de lo que hice ayer. Y mañana tengo que hacer 100, no, mañana probablemente pueda aumentar una cosita tan sutil que no me suponga un nivel de desafío. Y si todos los días aumento y tengo una progresión, ¿cuánto porcentaje voy a lograr en un año? Entonces, ese cambio no lo vas a sentir porque es progresivo. Ok. Ahorita comentabas algo sobre que debe ser sostenible. Los hábitos y la sostenibilidad tienen una correlación importante. ¿Podrías contarnos cómo es esa conexión entre la sostenibilidad y el hábito y en qué campos es aplicable? Bueno, no podría hablar de todos los campos en los que es aplicable, pero vamos a hablar de la correlación. Es decir, para que algo sea hábito tiene que haber recurrencia. Repetición. Tiene que haber repetición. Si no hay repetición, no es hábito, simplemente es una acción. Yo puedo hoy ir al gimnasio y no por ello tengo el hábito de la actividad física. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una repetición, tiene que haber una periodicidad, al igual que en las adicciones. Por eso ahorita hacía esa relación, porque hay personas, por ejemplo, incluso que les cuesta identificar sus adicciones. Eso también hay que hacerlo en el proceso de construcción de hábitos. ¿Sí? Una persona que no identifica a qué es adicto no puede tampoco identificar cuáles son sus necesidades de transformación. Entonces, hábito es eso que se repite. Y por lo tanto, cuando hablamos de sostenibilidad, es eso que se puede mantener, eso que puedes lograr en el tiempo generar. Es cuando hablamos, por ejemplo, en términos, por ejemplo, de ambientales. Sostenibilidad implica que en el tiempo pueda lograr mantenerse. Si no se puede lograr mantener, ya rompió esa barrera, ¿cierto? Entonces, yo veía alguna vez cómo hacen el café, el Kopi Luwak en Asia. Y bueno, entiendo que esto hoy por hoy está prohibido por un tema, pues ya de temas asociados a los animales, de protección animal, porque hay un animalito que es el que se encarga de comer el café y ellos se comen el grano de café de la planta y luego defecan ese café y ese café es el que se convierte para consumo humano, ese que ellos defecan, ese es el Kopi Luwak. Entonces, algunas granjas, ahorita no recuerdo el país, lo que hacían era que tenían criaderos de estos animalitos y los cuidaban. Y para evitar el impacto ambiental y para, de alguna manera, favorecer la productividad de este café, lo que hacían era liberar en las temporadas de cosecha a los animalitos para que fueran a comer los granitos y luego recogían las heces de ellos para hacer el proceso. Entonces, había una relación directa entre el ecosistema, el animal, el caficultor, todos estaban articulados. Al final entiendo que esto lo quitaron, pero era un poco por el tema del animal, pues ahí como la protección animal. Pero ahí había un ecosistema de sostenibilidad, es decir, el animal se sirve del cuidador. El animal se alimenta de la planta, el cuidador cuida la planta y al mismo tiempo el animal da la materia prima para el producto que al cuidador le interesa. Y entonces esto hacía que todo el ecosistema se mantuviera, o que el animal necesitaba el café para alimentarse y el caficultor necesitaba el animal para poder obtener su materia prima. O sea que al final todos se benefician y puedes en el tiempo mantener eso. Quiero que pienses eso hacia ti.
hacia la construcción de tus propios hábitos. Es decir, tienes que entender cómo cada uno de los sistemas que hacen parte también de tu vida hacen que esto sea sostenible. Por eso hablaba hace un instante de la persona que trabaja en la noche y del oficinista. El que trabaja en la noche, ¿cómo hago yo para decirle tienes que ir al gimnasio a qué horas? O ¿cómo hago yo para decirle en qué momento del día vas a dormir 8 horas continuas? Que además idealmente por un tema de ritmos biológicos debería ser en la noche. Entonces ahí la sostenibilidad es mucho más endeble. Tal vez yo pueda darle otro tipo de prácticas que ayuden a mitigar el impacto que tiene ese estilo de vida sobre su propia existencia. Porque si le mando a hacer actividad física como se lo podría mandar a hacer al oficinista, o si le mando a dormir como le mando a hacer al oficinista, primero no lo va a poder sostener en el tiempo y segundo no le va a producir beneficio. O sea, la sostenibilidad también es sostenibilidad porque produce un retorno. ¿Sí? Entonces, los productos, ahí tú me explicabas un poco sobre los productos. Sí. ¿Qué hace que sea sostenible? Pues que hay todo un sistema que se retroalimenta conjuntamente. Es decir, yo estoy en mi casa, yo utilizo aceites, esos aceites los puedo almacenar, yo lo entrego al productor, a quien construye, fabrica el producto, y ese que fabrica el producto al mismo tiempo me surte o se vuelve mi proveedor de un elemento que yo también consumo. Entonces eso lo hace que toda la cadena se alimente una y otra vez. Si no funciona así, al final no es sostenible y para el individuo también tiene que ser así. Hay un ejemplo, de hecho, que esta es otra técnica de construcción de hábitos. Una persona que tenía, a veces uno puede incluso en esa identificación entre la adicción y el hábito, también puede haber elementos que yo puedo usar de enganche. Entonces, y esto hace que se vuelva sostenible. No sé, yo no recomendaría esto, pero es mejor que nada, ¿ok? Entonces hay un caso de un personaje que no logra hacer actividad física y se identifica que una de las razones por las cuales no hace actividad física, primero, aparte de que no le gusta, es que es adicto a la televisión. Entonces está tan atrapado en la televisión que no puede, no tiene el tiempo, no tiene la disposición, no quiere, no va a poder. ¿Sí? Y siempre está peleando entre ambas cosas. Entonces él era ingeniero, entonces él decide construir una bicicleta que a través del movimiento genera energía. Y entonces... Si él se detiene, el televisor se apaga. Si él se detiene, el televisor se apaga. Entonces al final sigue en televisión, que no lo recomiendo por eso, pues porque al final también es... Pero al mismo tiempo... pues si te vas a quedar solo viendo televisión sin hacer actividad física, pues, hombre, y aquí hay un ejemplo de sostenibilidad, es decir, su propio deseo compulsivo de ver televisión lo va a obligar a pedalear y, por supuesto, pedalear pues le va a generar un beneficio, aunque lo otro le esté generando un impacto, pero pues se mitiga un poco el impacto y también en la sostenibilidad aparece esto, es decir, sostenibilidad no significa que hay cero impacto, significa que también mitigamos el efecto colateral que tiene si esta cadena no existiera. Entonces uno también puede unir esas pequeñas cosas para generar ganancias. Así como es importante los hábitos en el área de la salud, en el área de cuidar de mí mismo, nosotros, una de nuestras frases claves ahora que hablábamos es: nosotros buscamos transformar las prácticas convencionales en hábitos de higiene conscientes. Los hábitos que yo tenga no solo me van a afectar a mí, sino que también a mi entorno y mi ecosistema. ¿Cómo puedo yo ser más consciente o pararme en el momento de decir, hey, ponle un stop a esto, sin que deje de ser sostenible para mí en el momento en el que yo decida cambiar los productos convencionales que uso por un producto biodegradable? Entonces tengo el mejoramiento para mí mismo, ayuda al planeta, ayuda a mi bolsillo, y eso lo vuelve como algo sostenible. Tengo entendido, según lo que estamos hablando. Un paso a paso, así como con los productos de aseo, un paso a paso directo de despierta, esto está mal, sin yo sentir que tengo que abandonar algo a lo que me enseñaron. Dabas el ejemplo de la persona, es que en mi casa todos se acostaban a la 1 de la mañana, no puedo dormir de noche.
Entonces, ¿cómo me desconstruyo de algo que me han inculcado desde la infancia? Por ejemplo, en Colombia, a pesar de que están haciendo la cultura del reciclaje, no es algo muy común, porque yo separo mis basuras, pero el camión de la basura las junta todas. Entonces, culturalmente, tenemos cierto arraigo a quizás malos hábitos, o tú le llamaste adicciones, que son negativas. El proceso de soltar esto con lo que fui criado para transformarlo en algo mejor, claramente no es sencillo, pero desde la reflexión, ¿cómo podría yo dar ese paso a paso a seguir haciéndolo? Ok. Parte de la reflexión tiene que ver con el impacto. Si yo no entiendo cuál es el impacto que genera eso en mi vida, pues yo tampoco voy a tomar el paso para cambiar. Entonces, por un lado está el impacto y por el otro lado está el beneficio. Es decir, cómo esto me afecta y cuánto podría ganar yo con lo otro. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo de los productos. Y en algún momento que me lo explicabas como yo tomo mi aceite, lo empiezo hago el proceso, es un proceso dispendioso, por ahí no es que es como que hay recolectar aceite, almacenarlo en mi casa, colarlo, eso parece como complicado. Cuando yo lo veo desde ahí, yo no estoy viendo el beneficio. Pero cuando yo entiendo, mire, es que ese aceite, por ejemplo, contamina el agua. Y resulta que el agua, y esta parte sí la conozco, alguien muy, muy cercano a mí se encargaba de parte del proceso de purificación del agua en toda la ciudad, entonces conozco esto. Entre más suciedad y elementos tenga el agua, pues el proceso obviamente es mucho más complejo y por supuesto la complejidad del proceso también alterará el valor del producto. Es decir, que el agua es más cara si el proceso es más complejo. Por lo tanto, yo ya ahí podría decir, no, si yo ayudo a que el impacto sobre el agua sea menor, pues eso va a tener un beneficio para mí, por un lado. Porque el agua va a ser más económica. O porque no va a subir de precio de la misma manera, ¿sí? Okay. Entonces voy a ayudar desde allí. 2, no, es que además, por hacer este proceso de recolección, eso que usted va a dar se le va a retornar en un valor económico que le permite comprar cosas. Estoy ahorrando dinero, estoy ayudándome a mi propia economía circular, entonces al final en mi hogar esto va a tener un beneficio. ¿Sí? Entonces al final cuando yo empiezo a mirar cuál es el impacto de no hacerlo y cuáles son los beneficios que voy obteniendo, entonces al final en esa sumatoria, en esa balanza, empiezo a darme cuenta de cuáles acciones hay que generar. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué la conciencia es tan difícil de adquirir? Porque hay dos variables. Esto hizo parte de un trabajo que se hizo en una universidad, si mal no recuerdo, en Stanford, en Estados Unidos. Se hizo un trabajo sobre hábitos donde encontraron que hay dos variables que son necesarias para que un hábito se sostenga en el tiempo. Entonces tú necesitas motivación y necesitas conocimiento. ¿Vale? Hay mucha gente muy motivada, pero que no sabe mucho. Y hay gente que sabe mucho, pero no tiene motivación. Es decir, voy a decirlo así, la mayoría de la gente sabe que nos estamos quedando sin agua en el planeta. O sea, como que el agua es un recurso valioso y que está muy contaminada. No nos estamos quedando sin agua. Hay agua, pero está contaminada. ¿Vale? Sí hay agua, todavía hay agua. Entonces van a dejar claro que, no, que todavía está allí. Probablemente haya gente que diga, pero usted no ha ido al mar. Sí, agua sí hay, pero no está en las condiciones en las que necesitamos esa agua. Claro. ¿Ok? Entonces, cuando yo empiezo a entender eso, por un lado está la reflexión de, por Dios, yo sé que contaminar el agua está mal, pero hay mucha gente que dice, pero eso a mí, ¿qué? Pues ese problema que lo resuelvan los que vienen atrás. Si a mí todavía a mí todavía me está saliendo agua limpia por el grifo. Entonces yo veo lo que está más inmediato. Entonces no estoy entendiendo desde el conocimiento todo, pero supongamos que lo entendí desde el conocimiento, pero no tengo motivación, no hay nada que me impulse. Entonces es como cuando tú vas al gimnasio y entonces tú tienes el conocimiento sobre las máquinas, pero si no estás motivado, tú vas un día y al día siguiente dices, es que a mí no me gusta, entonces no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. A la inversa, tengo mucha motivación, quiero salvar al planeta, pero tengo cero conocimiento. Entonces pasa nuevamente el mismo ejemplo del gimnasio.
voy al gimnasio, estoy altamente motivado, pero me abruma la cantidad de máquinas que hay allí, como no conozco nada, no sé cómo hacer los ejercicios, veo mucha gente que parece saber más que yo, que al final todos pueden estar igual de perdidos, pero yo no lo sé. Y como yo no lo sé, me abruma mi falta de conocimiento, al final abandono, porque la motivación decrece cuando no hay conocimiento y el conocimiento no es suficiente para mantener la motivación. Entonces hay que juntar ambos factores. Entonces hay que educarnos, hay que conocer, hay que comprender desde el acto reflexivo cómo impacta esto y al mismo tiempo tengo que incrementar la motivación. Y entonces, ¿qué beneficios obtengo? Entonces, por ejemplo, hace un instante yo te decía que yo había escuchado de la recolección del aceite, de todo esto, pero que yo no tengo la información suficiente. Como carezco de información suficiente, aunque tengo la motivación, pues nunca lo he hecho. Nunca recolectar las... Nunca lo he hecho. O sea, ¿en dónde termina el aceite? Pues donde ha terminado el aceite mucho tiempo. Porque, pues, a ver, se vuelve un proceso y me puedo preguntar, ¿y qué hago con esto? O sea, ¿dónde me lo llevo? Pues al final, ¿qué hacemos? No, pues hacemos lo que muchos han hecho. Pero cuando ya entendí el proceso, digo, y además de eso, ¿cómo así? Además es que puedo cambiar por producto, o puedo cambiar por dinero, que puedo luego, pues entonces digo, bueno, esto ya me gusta más, ¿sí? Entonces ya tengo el conocimiento, ya tengo la motivación, y cuando uno esas dos variables puedo pasar a la acción. Y así genero un hábito. Y así voy generando ese hábito. Y hay una cosa que nombraste ahora, que también hace muy difícil la incorporación de hábitos. De hecho, esto lo estudiaron fue en adicciones. Durante la guerra de Vietnam, muchos soldados empezaron a consumir sustancias psicoactivas, siendo la heroína, ¿sí? Como una de estas sustancias en Vietnam. Y el opio, ¿sí? Entonces esas eran como las sustancias pues, que más, otros tantos marihuana, eran como las tres sustancias dominantes. Hubo un esfuerzo del gobierno de Estados Unidos por intentar que estas personas abandonaran sus adicciones. Y entonces invirtieron millones de dólares en programas para que la gente abandonara sus adicciones. Y descubrieron, para sorpresa de ellos, que la mayoría de esos programas eran un fracaso. Y eran un fracaso no por las buenas intenciones que albergaban, sino porque tomaban estos soldados, los metían en lugares, no en centros de reclusión, sino como en lugares pues para reeducación emocional y una cantidad de cosas. Y sí, abandonaban el consumo, pero cuando volvían a sus hogares volvían a consumir. Entonces hicieron nuevos estudios y descubrieron algo que esto va a ser importante también para que cada uno empiece a valorar cómo generar un impacto hacia otro lado. Una de las razones que más dificulta la incorporación de un hábito es el entorno en el que tú te muevas. Te voy a dar un ejemplo. Colombiano promedio se va para otro país en Europa o en Estados Unidos, ¿sí? Y por lo general no se va a pasar un semáforo en rojo. Porque el colombiano sabe que un semáforo en rojo es para parar. Sí. Pero cuando estás en la ciudad de Cali, en la ciudad de Bogotá o en cualquier otra ciudad, lo que normalmente ves es que la gente no respeta el semáforo. Entonces, ¿por qué ese mismo colombiano aquí hace una cosa y en otro lado hace otra? Porque el contexto también juega un papel allí. El contexto tiene un papel. Entonces, por ejemplo, aquí en la ciudad de Cali, desde las emisoras te están diciendo que los jueves tienes que actuar de una manera. ¿Sí? Hoy es jueves, hoy es no sé qué, hoy es tal cosa, hoy es tal otra. Desde septiembre se llega. Hay un ecosistema cultural en el cual te vas insertando y es muy difícil que ese sistema no te ale. Entonces también hay que identificar, una parte de la desidentificación es reconocer cómo es el sistema en el que te encuentras. Si perteneces a un grupo, a un elemento, posiblemente para que cambies tú, tiene que cambiar el grupo. Y si no, te toca cambiar de grupo. O sea, si estás con un grupo de consumidores de alguna sustancia psicoactiva y quieres abandonar la sustancia, tienes que cambiar. O los cambias a todos o te cambias. O sea, tienes que lograr, porque si no es muy complicado, porque vas a estar muy susceptible a que se te repita el patrón. Claro. Por eso siempre le dicen a uno desde chiquito, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, en esta parte hay que lograr ser muy cuidadosos para que si yo quiero cambiar cualquier hábito que necesite cambiar, pues tengo que empezar no solamente por identificar mi propia identidad,
sino cómo es el ecosistema en el que me muevo, para que no me pase esto, porque mientras estoy en el programa, mientras voy al taller, mientras me veo esta clase, me veo el video, me siento súper empoderado, digo, sí, mañana arranco, sí, ya lo sé, ya él dijo motivación y conocimiento, pues me voy a poner a leer y me va a motivar, voy a hacer manifestación y me conecto con el universo. Sí, súper bien, pero luego vas al ecosistema y en el ecosistema hay 15 pesimistas y 7 ignorantes que no te van a ayudar en el camino, y entonces al final te sientes socavado, te sientes excluido y dices, es que más da, vamos otra vez. Tú hablas sobre o cambio mi entorno o cambio yo. Pero vámonos si yo amo el entorno en el que vivo, más no los hábitos que tiene mi entorno, ¿cómo hago yo como persona humano, porque somos humanos y como humanos nos cuestan ciertas cosas? ¿Cómo hago para cambiar sin abandonar el entorno que amo? Porque ese entorno pueden ser mi familia, mi pareja, mis amigos, gente con la que me relaciono, que los amo, a ellos es como personas, más no sus hábitos, pero yo quiero cambiar estos hábitos. ¿Es posible? Sí, es posible, o sea, pero es muy difícil. Lo que pasa es que volvemos al tema de la sostenibilidad. Recuerda que la sostenibilidad tiene que ver con el ecosistema. Yo crecí en una familia donde en todas las fiestas infantiles había Coca-Cola. ¿Sí? Sí. Entonces es muy difícil porque llegas a cada fiesta y te encuentras un vaso allí. Entonces al final te tenés que volver como selectivo de a cuáles voy, a cuáles no voy. Entonces, por ejemplo, yo hace muchos años dejé de consumir licor, consumo muy poco, es como me tomo una cerveza socialmente hablando, pero es muy difícil ir al bar y además hay una cultura que no lo permiten. Hay ecosistemas donde o se lo toma o se lo echo. Ah, sí. Entonces es muy agresivo, es como si no participo del grupo, pues no eres parte del grupo. Y te excluyen. Y te excluyen. Entonces al final ahí hay un ejercicio de sabotaje. En cierta medida hay cierto grado de violencia. Ahora bien, hay ecosistemas que son respetuosos de eso. Y esa parte sí hay que ver, esa es la parte donde sí puede darse. ¿Dónde se puede dar? Digamos que a mi familia le gusta comer de determinada manera, pero respetan mi decisión de hacerlo de otra. Pero no siempre es así como, ay, ya empezó, vea, ya llegó. Usted es de los que no puede tomar leche, de los que no puede comer pan, porque a usted es de los que le hace daño el trigo, ¿cierto? A mí me levantaron con trigo, no me pasó nada, pero usted sí ya empezó con esa moda. Ese ecosistema no te va a servir mucho, pero, no, usted no quiere comer pan, no hay problema, no pasa nada. Yo te respeto, yo aprecio, valoro lo que... También eso hace parte del sistema, eso es una cosa que hay que cambiar, pero en general la cultura no está diseñada para eso, está diseñada para, tú eres distinto a mí, entonces tú no eres de los míos. Claro. Bueno, Pedro, muchas gracias en esta masterclass súper productiva. Ay, no son masterclass. ¿Qué tal? Bueno, Pedro, muchas gracias por esta maravillosa información. Quisiera que a todos los que vieran esta clase les pudieras dar un pequeño ejercicio, algo que pudieran empezar a hacer en sus vidas, en su día a día, para estos hábitos. Algo corto, sencillo, que no requiera como mucha preparación, sino como una primera tarea para arranque por ahí. Ok. Hay un ejercicio en psicología que se hace tanto para trabajar aspectos de personalidad y demás, que es muy útil, pero también para trabajar hábitos, que es hacer journaling. ¿Qué es hacer journaling? ¿Qué es journaling? Journaling es básicamente hacer un registro, como un registro de experiencia. Y lo puedes hacer en la mañana y lo puedes hacer en la noche. Entonces, como en la noche yo puedo sentarme, digamos que yo me acueste a las 10 de la noche. Entonces, por ahí a las 8:30 me saco un diario y escribo un poco qué tal fue mi día, qué ganancias obtuve, no sé qué. Y al final del journaling uno se puede proponer acciones. Mañana voy a hacer tal cosa. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando en mi dimensión afectiva y en mi dimensión afectiva me propongo mañana voy a dar 3 abrazos, porque soy una persona que tiene contacto restringido con los demás. Bueno, voy a dar 3 abrazos. ¿Me estoy colocando algo que puedo sostener? Sí, claro, 3 abrazos. No voy a decir, a partir de mañana abrazo a todo el mundo cada vez que me encuentre con alguien. No, voy a dar 3 abrazos. Mañana voy a hacer tal cosa. Y en el journaling me coloco, hago un balance de cómo fue mi día en general
y me coloco y me propongo acciones. ¿Sí? Entonces no me propongo 50 acciones, me propongo una. Al final, el journaling se vuelve un ejercicio recurrente y de golpe me voy encontrando en esas acciones beneficios y en esos beneficios también voy encontrando pasión por hacerlo. Entonces mañana voy a hacer una técnica de respiración o una técnica de mindfulness. Bueno, voy a trabajar tal vez alguna respiración, empiezo, la hago, digo, mira qué interesante, esto me gustó. Entonces ya después tal vez no lo escribo. Cuando escribo mi journaling del día digo, hoy hice la respiración esta, me fue muy bien, creo que mañana la voy a seguir haciendo, pero mañana me voy a proponer caminar 10 minutos. Entonces al día siguiente ya estás haciendo la respiración y caminar. ¿Ves? Porque encontraste una correlación. Y en el siguiente journaling, ¿de qué vas a hablar? De estas dos y probablemente aparezca otra cosa. Que a veces puede ser que tú repitas algo del journaling diciendo, quiero volver a hacer la actividad de caminar y no te diste cuenta que ayer la hiciste también. Pero te la estás proponiendo como una acción. Entonces todos los días incluyes algo o le cambias una variable. Tal vez ya mañana voy a ir a caminar nuevamente, pero ya no voy a caminar alrededor de mi barrio, sino que voy a ir a un parque ecológico. Entonces ya uniste otra cosa. Entonces el journaling es eso, hacer un registro de tu experiencia. No siempre tiene que ser en positivo, también hay cosas que puedo colocar allí que hoy fue un día estresante, hoy particularmente tuve 7 peleas, no quiero volver a ver a Valeria en mi vida, entonces la voy a anular, la voy a funar, como dicen los chicos. Y bueno, al final, acción, no, evitar funar personas. Entonces, de alguna manera es como pensarse, reflexionarse tu realidad y a partir de eso construir acciones que me permitan avanzar. Si el cambio que quiere hacer la persona es empezar a escribir o dejar de hacerlo, o sea, una persona que no se le facilita escribir, el journaling siempre debe ser escrito. Por lo general sí, pero también uno puede grabarse en voz. De hecho, yo estoy trabajando actualmente con un escritor, una persona que estudió cine en su momento, entonces una de sus habilidades era escribir guiones. Y ahora no se siente hábil para eso. Entonces yo a veces le digo, escribe una palabra. O sea, uno también tiene que habilitarse para una palabra. Bueno, no soy capaz de escribir una palabra o creo que de verdad no soy capaz de escribir esa palabra. Entonces, habla. Hoy por hoy hay una gran ventaja y es que hay herramientas tecnológicas que transcriben lo que decimos. Eso no es lo ideal. O sea, lo ideal es escribir porque hay una conexión mano-cerebro que a través de la estimulación del movimiento de la mano permite que el cerebro focalice ideas. Entonces, sirve mucho. Y de hecho, terapéuticamente eso tiene otros principios. Por ejemplo, una persona con trastorno ansioso, si escribe lo que siente, le ayuda a su cerebro a regular su pensamiento. ¿Por qué? Porque uno piensa más rápido de lo que puede escribir. Entonces, cuando uno está escribiendo, obliga al cerebro a pausar un poco y eso le coloca un momento o un instante de atención plena. Pero si no puedo, si definitivamente estoy nublado, no me fluyen las ideas, es muy difícil para mí escribir, pues colócate un audio, háblalo. Y que ese audio se transcriba para que puedas volver a leer lo que escribí, lo que está ahí. ¿Sí? Que eso no te funciona, pues hasta inteligencia artificial, pero no le pidas a la inteligencia artificial, esto es una forma, no le pidas a la inteligencia artificial que intente hacer tu idea. No, dale tu idea y que ella te la organice. Y que ella te lo organice. Entonces, también es válido como recurso. Listo. Muchas gracias a todos los que vieron este maravilloso espacio. Quedan súper invitadísimos a hacer su journaling, a escribir lo que piensan, a desarrollar hábitos conscientes. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, y no sé si puedo hacer una invitación. Por supuesto. Hay un programa que manejamos que se llama Transfórmate. De hecho, en nuestras redes sociales pueden encontrar información sobre ello. Se llama Transfórmate. ¿Bien? Okay. ¿Vale? Bueno, de hecho es transforma-t.oficial.
Y en Transfórmate hay un programa. Ese programa es un programa de autoconocimiento. Es un programa que justamente también ayuda a personas a hacer estas identificaciones de las que hemos hablado justamente el día de hoy. Si quienes ven este video quieren contactarse contigo, quieren buscarte, ¿lo hacen por medio de Transfórmate o tienes alguna otra red social? Ese es como el punto de enlace y a partir de ese punto de enlace pueden hablar con nosotros. Pues no estoy solo, somos un equipo y pues ahí se involucra mi esposa, que también es terapeuta, y estoy yo, y bueno, hay otras personas en el detrás de cámaras, hay otros que también el backstage, que también apoya el proceso de desarrollo de mucho de lo que hacemos desde Transfórmate. Listo. Muchas gracias, Pedro, por el espacio. A todos los invitamos a suscribirse, activar una campanita de notificaciones para que estén atentos a nuestra siguiente charla, nuestra siguiente entrevista. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias a ti.